A finales de la década de 1970, American Motors, como de costumbre, estaba luchando por competir con las tres grandes, Big Three. Habían logrado entrar temprano al mercado de los subcompactos con el Gremlin en 1970, lo que representó una importante ventaja de ser los primeros en moverse, pero ese diseño ya estaba quedando anticuado y la competencia crecía rápidamente después de ver el éxito del Gremlin. El Chevy Vega, el Ford Pinto y otros estaban comiéndose parte de ese mercado de subcompactos, y AMC necesitaba dar un gran paso para seguir siendo rentable. En 1979, AMC pensó que podría superar a sus competidores con un pequeño coche extraño que combinaba un nombre nostálgico con una plataforma subcompacta, un toque de cultura pop para rematarlo todo, y además, un V8 metido a presión en su interior. Ese coche fue el Spirit AMX. El Gremlin había tenido una buena trayectoria. Impulsó las ganancias de AMC al atender un segmento de mercado que las tres grandes estaban demasiado ocupadas para molestarse durante las guerras de caballos de fuerza de finales de los 60 y principios de los 70. Pero durante sus 9 años de producción, el Gremlin pasó de ser innovador y asequible a quedar rezagado conforme surgían competidores más nuevos y mejores que terminaron en un rango de precio similar. Dick Teague, el jefe de diseño de AMC, se puso a trabajar en un nuevo diseño para refrescar la oferta de AMC y aumentar las ventas. El coche que creó fue el Spirit. El Spirit tenía un aspecto mucho más moderno que el Gremlin, especialmente en la parte delantera, donde reemplazó ese anticuado conjunto de faros redondos y parrilla ancha por dos pares de faros rectangulares y una parrilla más alta y cuadrada. Al igual que el Gremlin, el Spirit se ofrecía en versiones sedán y liftback. Seguía siendo un subcompacto con una distancia entre ejes muy corta de 98 pulgadas, pero el nuevo liftback Spirit tenía una parte trasera más larga y caída, reminiscente de un clásico perfil fastback, no como el Gremlin donde simplemente le habían cortado la parte trasera del coche. El Spirit no era un mal vehículo en su base, era asequible y práctico, aunque un poco aburrido si AMC lo hubiera dejado así. Sin embargo, Teague y su equipo no se detuvieron ahí. Ni mucho menos. Imaginaron una versión deportiva y más exclusiva del Spirit Liftback, que evocara los días de gloria de los muscle cars de AMC a finales de los 60. El AMC AMX original, fabricado de 1968 a 1970, fue uno de los coches más icónicos de la marca. Y así volvieron a usar esa placa de identificación con el AMC Spirit AMX. Ahora, esto no era solo un paquete de apariencia. Teague y su equipo tomaron el Spirit bastante tranquilo y lo transformaron en algo mucho más deportivo. Sin embargo, seguía siendo finales de los 70, por lo que todos los fabricantes tenían que lidiar con la caída de rendimiento de la época. El primer lugar al que fue AMC fue el manejo. El Spirit AMX recibió lo que llamaron una suspensión GT Rally Tuned, que incluía mejores barras estabilizadoras delantera y trasera, amortiguadores ajustables Traide, nuevas piezas de dirección y componentes más robustos en toda la suspensión. Los frenos de disco delanteros y de tambor traseros también se mejoraron en comparación con el modelo base. Y estos coches también recibieron un escape más ronco. A lo que ese escape se conectaría sería al motor. Obviamente, la diferencia con el AMX era que decidieron que el 6 cilindros en línea de 258 pulgadas cúbicas que llevaba muchos Spirits no le haría justicia a esa placa. Sabían que necesitaban un V8 si iban a ponerle la insignia AMX al coche. Así que decidieron meter uno en ese pequeño hatchback. Era una idea loca para la época, sin duda, pero lo que se dieron cuenta era que esta decisión le daría al Spirit AMX aún más potencial del que jamás imaginaron, pero más sobre eso en un momento. En cuanto a la planta motriz, el mejor candidato que tenía AMC en ese momento era su V8 de 304 pulgadas cúbicas, que venían usando desde 1970. Había sido un motor decente al inicio de su vida con 210 caballos de fuerza brutos, pero las regulaciones de la EPA lo habían estado asfixiando durante años. En 1979, estaba en un estado bastante lamentable.
La versión de 1979 del 304 estaba limitada por un escape extremadamente restrictivo y un carburador Motorcraft de 2 gargantas totalmente insuficiente con una relación de compresión de 8.4:1. Estas degradaciones habían reducido la potencia del 304 a unos míseros 125 caballos de fuerza netos y 219 lb-pie de torque. Aún así, AMC no estaba solo lidiando con estas regulaciones de emisiones. Todas las demás compañías jugaban en el mismo terreno. Por ejemplo, la mejor opción del Mustang ese mismo año con su 302 era de 140 caballos de fuerza. Los 125 caballos del AMX se enviaban a través de una caja manual de 4 velocidades o una automática de 3 velocidades hacia un eje trasero con una relación 2.87. 1 para la manual o 2.56, 1 para las automáticas. Según los folletos de ventas, había una versión de gran altitud de la automática que aún podía usarse con la relación 2.87, pero considerando lo poco V8 de estos coches que se fabricaron en total, el número con ese diferencial de gran altitud podría estar en dígitos individuales. No encontré fuentes con muchos detalles al respecto. Con la nueva suspensión debajo y un V8 revisado bajo el capó, Teague y su equipo querían que el AMX luciera más agresivo, más ancho y más rápido que el resto de los Spirits bastante pedestres. Así que mejoraron casi todos los aspectos visuales del coche. Obtuvieron faros halógenos, paneles interiores de puertas con acabado especial, parachoques negros especiales adelante y atrás. Se añadió un spoileador delantero único y un alerón trasero junto con una parrilla negra estilizada. Las ruedas estándar del Spirit se cambiaron por unas Turbo Cast de 14x7 pulgadas. El neumático de fábrica del Spirit AMX era un R60X14 radial Belted de BF Goodrich. Esas nuevas ruedas con mucho retroceso combinadas con los guardabarros ensanchados y las franjas de contraste fuerte hacían que el AMX luciera mucho más ancho y agresivo de lo que realmente era. Se veía más afilado y rápido que cualquier otro Spirit, con la agresividad corta y achaparrada de un coche de rally, y lucía mucho mejor que la mayoría de su competencia en el segmento. En el interior, las versiones AMX recibieron mejor aislamiento acústico, asientos tipo cubo especiales y una consola central única. Esa consola integraba la palanca de cambios montada en el piso, el reposabrazos y medidores adicionales, entre los que había un reloj, un vacuómetro y un manómetro de presión de aceite, todos inclinados hacia el conductor para facilitar su lectura. El tablero principal estaba hecho de aluminio cepillado con un tacómetro electrónico para completar los muchos medidores. El volante estaba cubierto de cuero, combinando con el color del resto del interior. Teague y AMC realmente se esmeraron para hacer del Spirit AMX todo lo que podía ser, tanto visual como mecánicamente, al menos en la medida en que podían sin infringir las normas de la EPA. Comparado con el Spirit estándar o incluso con el Spirit GT mejorado, el AMX estaba en otro nivel. Se veía rápido, y el quinto 8 era casi un 10% más potente que su motor más grande anterior, que era el 6 cilindros. Y era bastante rápido para la época. Pero el equipo de Teague tenía un último as bajo la manga. Al parecer, Teague o alguien de su equipo era muy fan de Smokey and the Bandit, porque tomaron inspiración del decal del capó con el ave fénix en llamas del Trans Am de Smokey y lo adaptaron a una versión ardiente del logo de AMC. Y la cereza del pastel fue un enorme decal de capó inspirado en la cultura pop que ningún otro coche de AMC tendría jamás. Con un peso en vacío de poco menos de 3.000 libras, también era bastante ligero. Así que, incluso con motores restringidos, el peso jugaba a su favor. Los críticos que probaron el Spirit AMX en 1979 dijeron que no estaba mal comparado con lo que había en el mercado ese año. De hecho, AMC y BF Goodrich enviaron un par de AMX al Nürburgring ese año para demostrar la resistencia del coche. Fueron las primeras entradas estadounidenses en la carrera de 24 horas del FIA Group 1. Con un equipo que incluía a Amos Johnson, Dennis Chow, James Brogan y el periodista automovilístico Gary Witzenburg, lograron el primer y segundo lugar en su clase, y el 25º y 43º lugar en la general. Lamentablemente,
Todos estos cambios y mejoras no lograron darle al mercado lo que buscaba. De casi 53.000 Spirits AMC fabricados en 1979, solo 3.657 compradores eligieron la versión AMX, y solo una fracción de esos optó por el quinto 8. En 1980, AMC mantuvo el paquete AMX, pero eliminó por completo la opción del motor V8, por lo que el Spirit AMX con V8 fue una rareza de un solo año. El Spirit continuó hasta 1983, cuando fue reemplazado por el completamente nuevo Renault Alliance o Encore, pero para entonces AMC ya no estaba bien. Y en 1987 fue comprada por Chrysler, terminando así la era de AMC. Pero incluso con el final oficial de la historia, hay dos grandes aspectos positivos en este pequeño subcompacto deportivo que creo que vale la pena mencionar. ¿Recuerdas cuando dije que este coche tenía potencial? Dije que el carburador era demasiado pequeño y el escape demasiado restrictivo, aunque intentaron hacerlo bien. Bueno, resulta que si comprabas uno de estos coches, podías sacarle mucho más potencia con modificaciones muy menores. He visto afirmaciones de que simplemente reemplazar el carburador por uno de 4 gargantas y añadir un escape dual de flujo libre podía darte hasta 100 caballos de fuerza más de ese 304. Aunque quizás exageren un poco, eso llevaría los poco impresionantes 125 caballos netos hasta más de 200. Para un coche de 1979 que pesa solo 3.000 libras, eso no es poca cosa. Si querías ir a lo loco, ponerle culatas de alto rendimiento, múltiple de admisión y definitivamente subir la relación de compresión podía llevarte mucho más lejos. Pero se pone aún mejor. El hecho de que AMC tuviera que meter ya sea un 6 en línea o el quinto 8 en el mismo compartimento de motor para un subcompacto significaba que tenía un espacio de motor increíblemente amplio para un vehículo de ese tamaño. En teoría, podías reemplazar ese 304 por algo mucho más grande. Solo necesitabas tiempo, dinero y un poco de conocimiento. Algunas personas incluso han llegado a meter el querido 401 de AMC en este pequeño subcompacto para convertirlo en un contendiente serio, lo cual creo que es una combinación bastante radical. Esos motores 401 de 1971 daban 330 caballos brutos y 430 lb-pie de torque de fábrica. Y con modificaciones, podías ir mucho más lejos. También podías optar por un 390 de los AMX originales, lo que sería un cruce muy interesante con esta nueva placa. Todo lo cual solo requiere tiempo y dinero. Y lo digo con sarcasmo. Para cerrar el círculo, en resumen, no solo el AMC Spirit AMX fue un buen coche para su época, sino que era realmente único. Era un momento en que la gente ya no estaba metiendo V8 en todo para que funcionara. Sin embargo, AMC decidió apelar a su herencia y meter un V8 en su pequeño hatchback. Y con un poco de conocimiento y algunas piezas de suspensión mejoradas, en realidad era una excelente base para un pequeño hot rod. Con su muy baja producción, estos coches no aparecen a la venta con frecuencia. Pero cuando lo hacen, no están tan caros. Muchos en muy buen estado se venden en un rango de $20,000 a $30,000. Se ven bien y tienen muchas posibilidades inexploradas para un proyecto único que no tiene que costar cientos de miles de dólares, lo cual, en estos días, debo decir que es agradable de ver. Y con esto termina la historia del quinto 8 Spirit AMX. Déjenme saber en los comentarios abajo si alguna vez conocieron a alguien que tuviera uno o si alguna vez manejaron uno de estos. Me encantaría saberlo. De lo contrario, espero que hayan disfrutado de otro episodio. Si les gustó, asegúrense de darle like y suscribirse al canal porque nos ayuda muchísimo.